Doctor Carlos Fernando Galán, buenas noches, bienvenido a Redma Noticias, es un gusto saludarlo. Muy buenas noches, Giovanni, y a todos los televidentes de Redma Noticias. Muchas gracias por esta oportunidad. Doctor Galán, ¿qué será lo que está pasando en Bogotá? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la alcaldesa, que es la jefe de policía, o del gobierno nacional? Giovanni, yo creo que es una responsabilidad compartida. Sin lugar a dudas, la política de seguridad exige de una buena coordinación entre el gobierno nacional, la policía, la rama judicial y la alcaldía. Aquí el llamado de atención que yo hice el día de ayer y que ratifico en su espacio es que es fundamental que la alcaldesa asuma ese rol de jefe de policía y entienda que eso implica una coordinación adecuada con los diferentes actores. Hace un par de meses hubo unos resultados de reducción de hurtos que fueron presentados por la alcaldía como un logro histórico de la política de seguridad de la alcaldía. Es decir, sacaron pecho con los resultados de la política de seguridad como un resultado de la administración distrital. Pero ahora cuando vemos el crecimiento en los hurtos que usted ha mencionado, pues ahí sí ya la responsabilidad es de otros y se empieza a lavar las manos y a señalar a otros actores. Eso no es serio ni responsable. La responsabilidad es compartida y tienen que trabajar juntos en cómo enfrentar esas bandas delincuenciales que están operando en Bogotá. Además, porque las alertas no son de los últimos días. Yo quiero recordarle que en el mes de marzo, principios de marzo, yo hice una alerta sobre la situación de homicidios en varias localidades. Por ejemplo, si uno compara el mes de febrero del 2019 con el mes de febrero del 2020, hubo un aumento en un 61% de los homicidios en Bogotá. Y si uno compara inclusive durante el aislamiento obligatorio, en el mes de mayo, entre el año pasado y este año, se ve un aumento en localidades como San Cristóbal, como Bosa, como Puente Aranda, como Usaquén, que digamos preocupa porque es en medio de una situación donde una parte significativa de la población está guardada por cuenta de la cuarentena. Entonces yo sí le pido a la administración que aterrice una política más concreta, que para enfrentar a estas bandas delincuenciales, que implica fortalecer la inteligencia, revisar la capacidad de reacción inmediata de la fuerza pública y no escudarse en que esto es responsabilidad de otros. Entre otras cosas, la alcaldesa en el trino ayer dijo que la policía tenía el 10% de sus efectivos en vacaciones. Hoy la policía dijo que eso no era cierto. Ese tipo de peleas entre la alcaldesa y la policía en los medios de comunicación no contribuye para nada a una política de seguridad efectiva. Y lo contrario, lo que hace es afectar la confianza de la ciudadanía en cuál es la política que están implementando. ¿No tiene algo de razón, doctor Carlos Fernando, la alcaldesa cuando dice que el 20% de la policía está en aislamiento por COVID-19 y que adicionalmente no le están recibiendo los presos en las cárceles nacionales? ¿No es una alerta que de pronto sí tiene sentido por parte de la alcaldesa al gobierno nacional? Yo creo, Giovanni, que la alcaldesa tiene razón en decir, aquí todos tenemos responsabilidad, pero eso es lo que yo me refiero en mi llamada de atención. Es que está bien que lo diga y que lo haga, pero no que hace 12 meses salga a poner pecho diciendo logramos hacer esto en la política de seguridad, es un resultado histórico. Ahí sí era un resultado de la administración, pero ahora es culpa de los demás. Yo creo que todos tienen un rol que jugar aquí y yo creo que la alcaldesa, si bien tiene razón en esto, en algunos aspectos de las críticas que hace, debería buscar otros canales para tramitar esas inquietudes y más bien presentar una política consolidada, coordinada de los diferentes actores responsables de la seguridad. Doctor Carlos Fernando, cuando usted era candidato y también la doctora Claudia López hablaban de la carencia de oficiales de la policía para la capital de la República, que era un problema enorme que venía de varias administraciones atrás. Para un bogotano que hoy está viéndolo a usted a esta hora, ¿cuántos policías debería tener Bogotá para tener una seguridad más garantizada con personal? Bueno, Bogotá tiene un déficit grande. Digamos, más o menos en un turno pueden estar operando entre 10.000, 12.000 policías y deberíamos tener más de 18.000, creo yo. Entonces sí hay un déficit y en eso tiene razón la alcaldesa. No es un problema nuevo, es un problema de ya varios años, donde Bogotá en cierta forma estaba en desventaja frente a otras ciudades que tienen un pie de fuerza mayor proporcional a la población que tienen. Y en eso acompaño a la alcaldesa a la petición que le hace a la nación de aumentar ese pie de fuerza. Pero también creo que el distrito no se puede quedar cruzado de brazos diciendo que ese es el problema y que si no se resuelve el problema del pie de fuerza no podemos hacer nada más ni nada mejor. Tenemos, por ejemplo, que utilizar más la tecnología. Es fundamental mejorar las herramientas de denuncia, facilitar la denuncia al ciudadano. Por ejemplo, muchos de los casos de hurto en Bogotá, y los bogotanos y bogotanas que me están viendo lo saben, no son denunciados. La ciudadanía es víctima de un hurto y dice yo no denuncio porque no va a pasar nada,
porque eventualmente entro en riesgo. Entonces, ahí no tenemos un mapa completo de realmente dónde están ocurriendo todos los hurtos. Cuando usted oye a la Secretaría de Seguridad o a la misma alcaldesa hablar de resultados en seguridad, lo hacen con base en las denuncias, y eso es limitado, eso no refleja la película completa. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar en eso, hay que trabajar en ser más eficientes con lo que tenemos, que es limitado sin duda, y utilizar herramientas que nos ayudan a esa eficiencia, como la tecnología. En el plan de desarrollo, por ejemplo, se planteó la discusión de fortalecer los recursos en seguridad, y no se fortalecieron. En comparación con la administración anterior, el gobierno de Peñalosa invirtió cerca del 2.2% del presupuesto de inversión para seguridad. Esta administración redujo eso al 1.8%. Esa reducción puede parecer poca, es significativa a la hora de tener herramientas para mejorar la capacidad de la policía y la capacidad del distrito para enfrentar las bandas delincuenciales. Y se requiere una cosa fundamental, Giovanni, es fortalecer la inteligencia. Esas operaciones criminales que hemos visto y que ustedes han publicado en medios, lo que ocurrió, por ejemplo, en Gran Estación, lo que ocurrió en Santa Bárbara, esas son organizaciones que para desarticularlas necesitamos capacidad de inteligencia de la policía. Esas son operaciones que ellos planean, le hacen inteligencia, tienen personal, tienen herramientas, tienen armas de diverso tipo, con silenciador, en fin. Eso no es una banda, digamos, de atracadores en la calle, es más difícil y más complejo enfrentarlos, y por eso hay que tener la capacidad de combinar las herramientas para poder enfrentar esos y también, obviamente, el hurto callejero normal. Doctor Carlos Fernando, finalmente, ustedes, dentro de lo que han podido leer desde el Consejo de Bogotá, debido a la situación de COVID-19, a la situación del empleo, la grave situación social, ¿ustedes prevén un aumento de la inseguridad en Bogotá en lo que viene, lo que resta del año, mientras se da esa recuperación económica? Sin duda existe un riesgo de un rebote en los problemas de seguridad, y esa alerta del rebote nos la ratifica lo que yo le mencionaba, que en medio de la cuarentena y el aislamiento vimos un aumento en el número, por ejemplo, de homicidios en Bogotá en varias localidades. Eso nos genera una alerta porque, por ejemplo, en el mes de abril, inclusive, donde estábamos en el aislamiento más alto, hubo localidades con un número significativo de homicidios. Entonces, eso, en cierta forma, genera la alerta de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pase progresivamente en el resto del año. Yo no soy de la teoría de que eventualmente la situación económica vaya a llevar a un aumento, digamos, generalizado y muy grande del tema de inseguridad. Yo creo que eso que estamos viendo, esos personajes que vimos ahí en Gran Estación, por ejemplo, o en Santa Bárbara, no son personas que por situación económica deciden robar, no, esos son delincuentes profesionales que hay que desarticular con inteligencia y que hay que perseguirlos con todo el aparato del Estado. Entonces yo creo que hay que ver cómo se combina, porque están operando esas bandas delincuenciales, van a seguir operando y pueden terminar reclutando personas, que ahí está sí la conexión con la pregunta que usted me hace. Pueden terminar reclutando jóvenes, por ejemplo, que ven dificultades para estudiar, para trabajar, y esas bandas pueden reclutarlos. Entonces hay que llegar primero con un fortalecimiento del aparato judicial y de inteligencia para desarticular las bandas, pero también con una oferta social y de apoyo integral para lograr que esos jóvenes no sean reclutados por las bandas delincuenciales. Pues doctor Carlos Fernando Galán, es un gusto saludarlo. Gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes.